Hola, buenos días. Vamos a dar inicio. Hola, Hola, buenos días. Buenos días, profe. buenos días. Buenos días. Vamos a dar inicio a la clase de hoy. Formalmente ya inició el semestre el día lunes, día de hoy fue no laborable, pero ya el día de hoy vamos a tomar arrancar la primera unidad del curso, la cual es teoremas fundamentales del cálculo. En esta unidad les voy a mostrar, o la idea es que ustedes sepan qué es el concepto geométrico de integral, o bien su interpretación geométrica. También tiene una interpretación física, pero se las mencionaré así muy superficialmente y me quiero enfocar más en el sentido geométrico de la integral. Por ejemplo, ustedes saben que la derivada es una razón de cambio, la cual geométricamente representa una pendiente de la recta tangente a una curva en un punto dado. Bueno, pues en este caso, ¿qué representa la integral? ¿Qué es la integral? La integral viene del problema de calcular áreas bajo la curva. Bueno, les voy a compartir la pizarra para que se vea mejor. Aún no subo los libros, se me ha olvidado. Espero hacerlo el día de hoy. En caso de olvidarse, me lo recuerden. Es la unidad 1, teoremas fundamentales del cálculo. La unidad es sencilla. Quizá lo más complicado de aquí sean las sumas de Riemann, pero la suma de Riemann es una forma primitiva de ver la integral. Actualmente pues ya se tienen formularios de derivadas e integrales, pero vamos a ver de dónde vienen esas fórmulas, por qué tienen que ser de esa forma. Bueno, imaginemos estas figuras geométricas, son figuras bastante simples que conocemos perfectamente. En el primer caso es un rectángulo de lado L y altura W, o ancho W, no importa. El segundo es un triángulo de base B y altura H. Y el último es un polígono de 5 lados, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, no es cierto, de 6 lados. Es un polígono irregular de 6 lados. Te pregunto, ¿cuál será el área de cada una de estas figuras? ¿Será posible calcularla o no? Sí. Bien, vamos a ponerle a esta A, a este B y a este C para etiquetarlos nada más. ¿Cuál será el área de la figura A? Es una figura muy sencilla, ¿verdad? Es Base por altura, ¿no? Base por altura. correcto, ¿verdad? Pero aquí la base, ¿cómo se llama? L. L por W. Por W, correcto. Bueno, en palabras lo podemos escribir así. Base por altura, ¿bien? Pero casi siempre en matemáticas, cuando tú tienes como información las literales, en este caso L y W, tu respuesta debe estar en términos de esas variables o de esos parámetros. Entonces aquí la base sería L y la altura W. Listo. Terminamos, ¿verdad? Muy sencillo. Un área. Para la figura 2 es un triángulo. ¿Cuál es su fórmula? Base por altura sobre 2. B por H entre 2. En palabras es así. Un medio de la base por la altura. Es decir, aquí sería un medio de B, porque B es la base y H su altura. ¿Bien? Correcto. Y para la última, el área C, aquí es igual. Fíjate que aquí tienes como información áreas de las subregiones. Entonces, ¿cuál será el área total? La suma suma. de los 4 triángulos, ¿no? Igual podría ser base por altura. Pero no tienes la base ni la altura de cada triángulo. Lo que tienes es su área. Este A1, Entonces solo se sumaría la Solo área. es la suma, ¿no? claro, correcto.
A1 representa el área de este primer triángulo, A2 la segunda y así sucesivamente, ¿vale? Entonces, si tú quieres el área total, pues solamente debo sumar. Entonces, aquí sería una suma de áreas. Y sería en este caso A1 más A2 más A3 más A4. Listo, se acabó. Muy fácil, ¿verdad? ¿Alguna duda hasta aquí? No, profe. Bien, vamos a un ejemplo un poco más complejo. Eso es algo muy sencillo, ¿verdad? Cuando son áreas, bueno, cuando son regiones regulares, el cálculo del área es algo muy sencillo. Solamente es las fórmulas que ya conocemos de geometría de la primaria y listo. Pero ¿qué pasa cuando tenemos cosas así? Fíjate, aquí ya tienes, no es una región regular. Esto no es un triángulo. Lo puedes ver como un triángulo curvo. Tiene una base. La base de esta región mide 1, si te das cuenta. Esta sería la base. Esta sería su altura, pero el lado más largo no es recto. Es una cosa curva. Bien. Entonces, no puedo aplicar la fórmula de base por altura sobre 2, ¿te das cuenta? ¿Cómo calcularías el área de esta región? El área exacta. O una aproximación. ¿Cómo lo harías? Aquí ya explotó su cerebro, ¿verdad? No es tan difícil. Mira, lo que a mí se me ocurre, no tengo una fórmula conocida para el cálculo del área de triángulos curvos. Sí lo tengo para triángulos planos, como este de aquí, base por altura sobre 2 y listo. Pero, ¿qué pasa con los triángulos curvos? Hay una trigonometría esférica donde se aplican esas fórmulas, hay fórmulas para esto, pero estamos en cálculo. ¿Cómo podemos resolverlo? Pues muy fácil. Mira, lo que se me ocurre, que mencionaba, es a lo mejor no calcular exactamente el área, pero puedo calcular o bien dividir esta región en pequeñas subregiones, en pequeños rectángulos, todos de la misma base. Por ejemplo, aquí yo puedo trazar un rectángulo de esta forma y luego otro por acá. Bien. Claro, aquí vamos a tener un error muy grande. ¿Cuál será el error? Pues estos espacios huecos, ¿verdad? ¿Sí lo ves? Esto de aquí. Esos serían mis errores. ¿Cómo se les ocurre disminuir ese error o hacerlo más pequeño? ¿Dividiéndolo? ¿Dividiendo qué? ¿El total por la mitad? Cambiando el área de las figuras. ¿Y cómo cambio el área de las figuras? Pues reduciendo su tamaño. El tamaño. Ok, va por ahí. Va por ahí. Borramos esto. Bien, mira. Vamos a intentar, a lo mejor con dos rectángulos el error es muy grande, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si yo introduzco 4? ¿Disminuirá? Aquí el primero, parte de aquí, hasta tocar la función y cierra. Bien, el segundo, tocaría aquí, el tercero aquí y el último aquí. Bien, sigue habiendo error, ¿te das cuenta? El error es son los espacios en blanco. ¿Cómo puedo reducir? Bueno, ahora es menor, de eso estoy seguro, porque antes, no sé si te acuerdas, pero el rectángulo era así. Son los verdes, eran cuando yo dividí en dos partes iguales el intervalo o la base de ese triángulo curvo. Pero si yo lo divido en 4 partes iguales, el error disminuye. Hay una diferencia.
¿Vamos bien? ¿Ya te perdiste? Sí, vamos. Bien. ¿Cómo puedo hacer más pequeño el área? Bueno, mejor dicho, el error. Porque esto de aquí es error. Bien. Los espacios en blanco son errores. ¿Cómo puedo hacerlo ¿Podemos más pequeño? hacer más rectángulos en lugar de 4, 8? Bien. Y bueno, si yo introduzco 8 rectángulos, 10, 12, 100, ¿habrá error? Sí. Sí, Sí, siempre existirá un Aún va a error. haber. siempre va a haber huecos, ¿ok? Entonces, ¿cuántos rectángulos me garantizan un error 0? No se podría calcular. No se puede calcular. No. Mira, otra vez con el ejemplo de 2 rectángulos y con el de 4. Los de 2 son los verdes y 4 son en rojo. Bien. Para empezar, ¿cuál es la diferencia que hay entre el rectángulo verde y un rectángulo verde y un rectángulo rojo? Que los Tamaño. A ver, una vez, otra vez, Su área es más pequeña. su altura es más pequeña. Otra diferencia, En el rojo el error es menor. en el rojo el error es menor, ¿ok? Otra diferencia, Es la mitad, ¿no? la mitad. ¿La mitad de qué? Del verde. De la mitad del verde salen 2. Bueno, del verde salen 2. Pero no son exactamente iguales, ¿verdad? Los que resultan, porque depende de la función. La altura de los rectángulos depende de la función, no depende de, o sea, la altura del rectángulo rojo no siempre es igual a la altura del rectángulo verde. No es así en general. Pero lo que quiero que vean es que los rectángulos verdes son más gruesos, son más anchos. De hecho, son el doble de anchos, exactamente el doble del ancho de los rojos. ¿Te das cuenta? Entonces, si yo un rectángulo verde lo parto en 2, cada ancho me representa un rectángulo rojo. Si yo cada rectángulo rojo lo divido en 2, puedo dibujar en total 8 rectángulos. Pero en todos ellos voy a tener error. Bien, vamos a hacer la partición para 8 y ya calculamos. Sí, va a seguir teniendo error la cosa, pero cada vez es más pequeño, va disminuyendo. No uniformemente, pero pues sí, es un poquito más pequeño. Bien. Entonces, estamos intentando calcular, para los que apenas llegaron, el área bajo la curva de esta región irregular. Bien. Así. Bueno. Así debe ser el trazado de estos rectángulos. Fíjate que aquí el último es muy pequeñito. Bien. Bueno. El error ahí está, son los espacios en blanco que están por arriba de la función. Bueno, ¿y a qué va a ser igual el área S? Porque S, si te das cuenta, es el área azul, ¿verdad? Todo esto. ¿A qué es igual? Bueno, aquí no tenemos una igualdad estricta, sino una aproximación. Es una aproximación de la suma de las áreas, ¿verdad? Vamos a etiquetar los rectángulos. Al que está más abajo, o el primero de todos, le voy a llamar rectángulo 1. El segundo, pues 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Bien. Cada rectángulo tiene un área, ¿te das cuenta? Y todas esas áreas son diferentes. ¿Vamos bien? ¿Ya te perdiste? ¿No sabes? Vamos bien. Perfecto. Bien, entonces, si yo soy capaz de calcular el área de cada rectángulo, estaría calculando, bueno, tendría una aproximación del área bajo la curva. En este caso, el área bajo la curva se aproxima a
la suma de estas áreas. A3 más A4 más A5 y así hasta A8, ¿verdad? Porque son 8 rectángulos. Bien, ¿cómo calculo cada una de esas áreas? Bueno, en general, voy a poner aquí en donde. El área, para no poner 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 u 8, me voy a referir a cualquier rectángulo, el rectángulo J. Ese J, este índice J, puede ser 1, puede ser 2, puede ser 3 y así sucesivamente hasta 8. ¿Vamos bien? Solamente para no referirme a un solo rectángulo, estoy generalizando. El AJ es el jésimo rectángulo y el jésimo puede ser desde el 1 hasta el 8, cual sea. El área de cualquier rectángulo, ¿a qué es igual? Base por altura. Correcto. Base por altura. Así de fácil, ¿verdad? Como lo hicimos por acá arriba, ¿te acuerdas? Base por altura, base por altura, base por altura. Otra vez. Porque son rectángulos. Entonces aquí, para que no te pierdas qué representa este J, es cualquier rectángulo desde el primero es el 1 obviamente, hasta el último. El último es el octavo. Bien. Por lo tanto, los valores posibles de J son 1, 2, 3, 4, 5, así hasta 8. Bien. Todos los rectángulos tienen altura diferente, todos ellos, pero tienen la misma base, ¿te das cuenta? ¿Cuánto mide la base de cada rectángulo? 1. 1, no. 1, Punto 8. tampoco, no hay que adivinar. Mira. Este segmento en azul que estoy dibujando abajo en el eje X mide 1. Y ese segmento se divide en 8 partes, ¿te das cuenta? ¿Cuánto mide cada pequeño segmento? 1.2. No. 0.1. Si tú me dices 0.1, entonces, según tú, esto mide 0.1. El que le sigue, 0.1. Y si yo sumo las 8 bases, 0.25. 0.8. No es exactamente 0.1. ¿Cuánto? 0.125. 0.0125. Ok. ¿Y cómo obtuvieron ese 0.125? Dividimos los 8 lugares entre el 1. Al revés, se divide el 1, es decir, el segmento total entre las partes que estás dividiendo, que son 8, ¿te das cuenta? Entonces, aquí tenemos lo siguiente. La base de cualquier rectángulo, la base J, le voy a poner así, es igual a 1, que es lo que mide el intervalo dividido entre 8. Bien, 1/8. En mates, aquí estamos estimando, por lo tanto sí podemos aproximarlo. Esto es exactamente 0.100, bueno, es igual a 125 milésimas de unidad. Unidad o unidades. Bien. ¿Vamos bien? ¿Ya te perdiste? ¿No sabes? Vamos bien. Vamos bien. Perfecto. Ahora viene lo difícil, la altura. La altura no es la misma para cada rectángulo, ¿verdad? No es la misma. Unos son más chaparros que otros. Pero nos estamos enfocando en el rectángulo jésimo, es decir, cual sea. Bien. Para esto, para saber yo la altura de cada rectángulo, primero hay que analizar lo siguiente. Miren, un ejemplo más sencillo. Aquí estamos en el plano XY, otra vez.
Sabes tabular, ¿verdad? Me imagino que sí. ¿Qué pasa si tu función es f de x igual a 2x? Tú das un valor x y calculas un valor y, ¿verdad? Ese valor y es igual a la función 2x. ¿Qué valores vas a dar? Pues son los valores que tú quieras. Supongamos que das el valor 1, luego 2, luego 3 y así sucesivamente. ¿Cómo calculas la altura de cada punto X? El punto X igual a 1, aquí está. Nuestra escala, no es importante la escala. Aquí es 2 y aquí es 3. Bien. ¿A qué altura se va a levantar este o va a descender? ¿Cómo calculas esa altura? Multiplicados por 1, Sustituyendo. 2 por 2 y 2 por 3. Correcto. Simplemente... Es 2, 4 y 6. Bien. En otras palabras, lo que tú haces es evaluar cada valor de X en tu fórmula de la función Y. ¿Vale? Para calcularlo. Entonces aquí sería 2 veces 1, ¿verdad? Y esto es igual a 2. Aquí es 2 veces 2 y esto te da 4. Y aquí es 2 veces 3 y esto te da 6. Muy bien. De esta forma calculamos alturas en el plano cartesiano, evaluando el punto X en la función. Y vas a obtener 2, 4, 6. Y puedes dar más puntos, la cosa es una recta. Así. Bien, listo, ya acabamos. Bueno, esto nos va a servir para calcular la altura de estos rectángulos. Mira, lo voy a hacer para el primero, para que sea más sencillo. Aquí en otro lado, para no encimarlo. Maestro, eso es el ejemplo de cómo le vamos a calcular, ¿verdad? Porque tienen diferentes valores. Claro, las alturas son distintas. No puedo generalizarlas. No puedo decir que la altura del más grande, del octavo, es igual a la altura del más pequeño. Ni el del medio. No son la misma. Entonces vamos a calcularlas por separado, cada una de ellas. ¿Bien? Empezamos con el rectángulo. El primero. La función es una cosa así, ¿verdad? Es una cosa así. ¿Qué? ¿Cuál es la fórmula de esta cosa? Era f de x igual a qué? X cuadrada. Es una parábola. Es x cuadrada. Listo. Bien. El primer rectángulo. El primer rectángulo está por aquí abajo y tiene a lo mejor esta base, ¿verdad? Pregunta, ¿qué punto X es este? 0.125. Bien, o bien, 1/8, ¿verdad? Es lo mismo, pero es más fácil escribir 1/8 que 0.125. Se me acaba la tinta, entonces le pongo 1/8. Bien. Y a partir de ese octavo, ¿qué es lo que hago? Pues levanto aquí una vertical hasta tocar a la función, ¿verdad? Y aquí está dibujado mi primer rectángulo. Quiero calcular el área. La base de este rectángulo mide 1/8 y su extremo derecho, observa que el extremo derecho toca la función, está acotado por la función. Bien, entonces, ¿cómo calculo la altura de este rectángulo? ¿Cómo calculo este pedazo? Si yo sé que el extremo derecho del rectángulo se localiza en 1/8 de unidad. Mide lo mismo, supongo, ¿no? 0.125. No, no es lo mismo, porque no es un cuadrado, es un rectángulo. ¿Sería elevar el octavo al cuadrado ¿Y por qué? para sustituir lo que es x al cuadrado, ya que x viene variando un octavo? Algo así. Sí, la idea es correcta. Es lo de aquí, ¿te das cuenta? ¿Qué es lo que yo tenía aquí? Imagina que aquí está tu rectángulo. ¿Cómo calculas la altura de ese rectángulo? ¿Qué información tienes? Ah, pues tengo la base. Sé dónde está el extremo derecho de la base. Está en una unidad. ¿Y cómo calculaste su altura? Pues evaluando una función, ¿verdad? ¿Cómo calculas la altura del segundo rectángulo? Ah, pues muy fácil. Evalúo este punto. ¿En dónde? En la función. Y así sucesivamente, ¿verdad? ¿Sí lo ves? ¿No lo ves? Es exactamente lo mismo. Pero aquí ya no es una recta, es una parábola. Entonces,
la altura del primer rectángulo, voy a llamarle H1 de altura, es igual a la función evaluada en donde, en un octavo. ¿Y qué función es? X cuadrada. Por lo tanto sería un octavo o punto 125 elevado al cuadrado. Y esto es igual a un octavo por un octavo, ¿verdad? Si sabes hacer esto, supongo. Y eso te da 1 sobre 64. ¿Vamos bien? ¿Ya te perdiste? ¿No lo sabes? Vamos. Se me perdió un perrito, profe. Yo también ya me perdí. ¿Entendiste esto de la recta? Sí. Sí, profe. Es lo mismo de acá, pero en lugar de ser una recta es una parábola. Lo que yo te estoy dando como información es la localización del extremo derecho de cada rectángulo. Entonces, dada esa ubicación, ¿cómo calculas su altura? ¿Cómo calculas este segmento? Pues evaluando este valor X, esa ubicación en la función. ¿Y qué función es? X cuadrado. ¿Sale? Solamente es eso. Aquí era una recta muy fácil. Aquí es un elevar al cuadrado. Es casi lo mismo. Es una multiplicación a fin de cuentas. Bien. Ya tenemos la altura del primer rectángulo. Faltan 7. Wow. La altura del segundo rectángulo. ¿Dónde está el segundo rectángulo? Bueno, aquí no lo he dibujado, pero lo puedo hacer fácilmente. Si la base del primer rectángulo se localiza en un octavo, ¿en dónde está la base del segundo rectángulo? También 2 octavos. en 2 octavos. ¿Todos de acuerdo? ¿No lo saben? No, es un cuarto, ¿no? 2 octavos es igual a un cuarto. Sí sabían eso, ¿verdad? Es lo mismo. Son equivalentes. ¿Listo? Bien, entonces, pues el segundo rectángulo se localiza a partir del primero midiendo otro octavo, ¿verdad? Entonces, con respecto al origen, que es este de acá, está este punto, este extremo, se localiza ahora en 2 octavos. ¿Y la tercera base? ¿Dónde estará? 3 octavos. 3 octavos, 4 octavos, y así sucesivamente. ¿Sí lo entiendes? Sí. Bien. 3 octavos. Sí, tú me vas a decir, 4 octavos es un medio. Correcto, sí, pero son equivalentes. Estamos construyendo un patrón. Para cada uno de estos extremos, lo que vamos a hacer es calcular estas alturas. Es lo que estamos haciendo. ¿Bien? ¿Y para qué calculo esas alturas? Porque las necesito para el cálculo del área de cada rectángulo individual. Bien, esta cosa continúa hasta 8, ¿verdad? Entonces, pero la diferencia entre uno y otro rectángulo es que su base está localizada en diferentes puntos. Aquí serían 2 octavos. Sería elevar 2 octavos al cuadrado. ¿Y esto cuánto te da? 4 sobre 64, ¿verdad? Y esto es lo mismo que 2 sobre 32, que es igual a 1 sobre 16. Simplificado. La altura 3 lo calculas como la función evaluada en 3 octavos, ¿verdad? Y aquí sería 3 octavos al cuadrado, es decir, 9 sobre 64. Aquí no te recomiendo que lo escribas como decimales, porque pueden ser infinitos. Y este no es el resultado final. El resultado final lo puedes aproximar, más no los cálculos parciales. ¿Bien? La altura 4 es la función evaluada en un medio o bien 4 octavos. 4 octavos al cuadrado. Y esto te da 16 sobre 64. Bien. Y así las demás. Como te puedes dar cuenta, esta altura es diferente a esta, diferente a la otra, diferente a la otra. Todas son distintas. ¿Dudas hasta aquí? No, profe. No. Bien. No. Para no tardarnos tanto, lo voy a hacer en un Excel. Mucho más fácil. Supongo que lo conocen. El Excel es un software
Vimos así súper fácil. Déjenme abrir una en Excel. Aquí está, nada más déjenme configuro porque no me gusta cómo aparece aquí. No requiero que conozcan Excel avanzado, no, solamente lo básico. El básico me refiero a introducir fórmulas. Bien, voy a poner aquí X. No. ¿Qué estamos haciendo acá? Estamos calculando alturas, ¿verdad? Entonces voy a poner aquí la X del rectángulo. ¿Vale? La X del rectángulo me refiero a dónde está su base. En 1 octavo, 2 octavos, 3 octavos y así hasta el último que es 8 octavos, ¿cierto? Como segunda columna de mi tabla voy a poner la altura H, así le llamé. Aquí voy a poner el número de rectángulo. ¿Qué rectángulo es? 1, 2 y así nos vamos, ¿verdad? Ya está. 8, porque introduje 8 rectángulos. Muchos lo que hacen aquí es poner hacer un cuadro, nada más, y arrastran su formulita, ¿verdad? Que ponen. Yo lo que voy a hacer es una tabla. Una tabla me voy aquí en insertar y en tabla, aquí, tabla. Le digo que sí quieren encabezados. Bien. ¿Qué ventaja tienen estas tablas con los cuadros? Los cuadros son en donde tú arrastras tus fórmulas. Pues ahorita va a ser la principal ventaja que tiene. ¿Dónde está el X del primer rectángulo? ¿Te acuerdas? Octavo. En octavo. Le pongo aquí 1 sobre 8. ¿Bien? ¿Dónde está? Bueno, 1 sobre 8. ¿Dónde está mejor lo borro. Voy a poner aquí base. La base es igual a 1 octavo, correcto. Bien. Entonces, la X del primer rectángulo es igual a 0.125. Bien. ¿Cuál es la X del segundo rectángulo? 2 octavos, ¿te acuerdas? Del tercero, 3 octavos. Del cuarto, 4 octavos. Del 5, 5 octavos. Del 6, 6 octavos. 7 octavos, 8 octavos, ¿verdad? ¿Todos de acuerdo? Sí. Sí. Para no hacer esto de 1 octavo, 2 octavos, etcétera, etcétera, fíjate lo que voy a hacer. Va a ser como magia. Pues esta base del primer rectángulo está en el número del rectángulo por esta base, ¿verdad? Sin embargo, esta cosa de aquí es una celda fija, no va, cuando yo arrastre mi fórmula, esta no tiene que moverse ni a la derecha, ni a la izquierda, ni hacia arriba, ni hacia abajo. Por lo tanto, lo debo fijar, y para fijar una celda en Excel se pone signo de pesos antes del nombre, antes de la columna y de la fila. Enter. Y mira, automáticamente se calcula. Qué fácil, ¿verdad? ¿Y la altura a qué es igual? Ah, pues es la base elevada al cuadrado. Fíjate, ¿qué es lo que hicimos aquí? Si tú hubieras hecho tu tablita de siempre, la que comúnmente se utiliza, ¿qué es lo que se hace aquí? Ah, pues mira, voy a hacer lo mismo. Por sin embargo, este es fijo. Y lo que ustedes hacen, o la mayoría de la gente, es arrastrar la fórmula, ¿verdad? ¿Te das cuenta que aquí nunca hice ese arrastre? No ahorré ese proceso, ¿verdad? Y aquí sería elevado al cuadrado, ¿verdad? Así. Pero fíjate que no se calcula automáticamente lo demás. ¿Qué es lo que debo hacer? Arrastrar. Y aquí nunca hice ese arrastre. Es la ventaja de utilizar este tipo de tablas. Y además tiene filtros. ¿Bien? Estos no. Bueno, ahora, cual sea tu decisión, si haces tablas o cuadros, esto de acá de la derecha es un cuadro, lo de la izquierda es una tabla. Ahora, vamos a calcular el área. ¿Cómo calcula el área de un rectángulo?
La base Correcto. Y la base en estas columnas, ¿cuál es? ¿El n, el x o la altura? la X. El X. La altura es altura, ¿verdad? Entonces sería simplemente base por altura. Y mira, se calcula automáticamente. ¿Qué debo hacer? Ya tengo el área de cada rectángulo. ¿Qué hago ahora? Sumarlos, ¿no? Sumarlos, ¿no? Entonces, ¿qué sí debo hacer? Sumarla. Sumarlos, sí. No digan una cosa y al final negarla. ¿Bien? Aquí simplemente le puedo dar aquí en diseño aparece fila de totales. Y mira, listo, aquí está la fila de totales. Esto de aquí debe ser, fíjate que es la suma de todo esto. Por lo tanto, el área aproximada sería 2.53 unidades cuadradas. ¿Vamos bien? ¿Ya te perdiste? Vamos bien, profe. Perfecto. Bueno. Sin embargo, hay error, ¿verdad? No puede ser esto. Okay. Hay algo que no me está... No es esto. ¿Por qué? Es base por altura, eso es correcto. Sin embargo, esta no es la base de los rectángulos. Estos X que están aquí representan la localización de los rectángulos. Pero todos los rectángulos tienen la misma base, ¿te acuerdas? ¿Cuál era esa base? Punto 125. Esta está de acá. 1/8. ¿Y qué error estamos cometiendo? Estamos multiplicando por la distancia que hay, ¿no? Correcto, ese es el error. Entonces aquí la columna de área se debe corregir. Es este para todos, como este es constante, lo fijo con signo de pesos, o le picas F4, esto multiplicado por la altura. La altura sí es variable. Bien, listo. Y mira, ya se calcula automáticamente el área. 0.40 o 398 unidades cuadradas. Lo puedes truncar aquí a 3 decimales y listo. ¿Qué pasa si yo quiero introducir más rectángulos que no sean 8, sino yo quiero a lo mejor 10? No, 20. 20 rectángulos. ¿Qué es lo que debo cambiar? Aquí. Voy a hacer aquí otra tabla. Pero ¿qué es lo que cambia? A ver, la chica que habló, ¿qué es lo que cambia? El número base. de rectángulos. Cambia, para empezar, en un total de rectángulos. Eso es correcto. Bien. ¿Qué más cambia? La posición. La posición. Es decir, la X, ¿verdad? También cambia la altura. Obviamente el área. Entonces, vamos a, en la siguiente videollamada, ya que quedan segundos, vamos a hacer este cálculo, pero con un número superior de rectángulos. Bien. No se vayan, le dan clic al mismo enlace y regresamos.